Hola, hola, mi gente bella de YouTube. Qué alegría tenerlos por aquí un día más en nuestro rinconcito de chismes y emociones del mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en uno de esos secretos que nos hacen suspirar, uno de esos momentos que cambian vidas y, sobre todo, que revelan el corazón detrás de la fama. ¿Se acuerdan de Demet Özdemir y Can Yaman? Claro que sí. Pues hoy vamos a desentrañar algo que ella misma ha revelado, algo que nos cuenta cómo su amor por Can creció de una manera muy particular, tras un incidente que los marcó para siempre. Y créanme, no es un amor cualquiera, es un amor que nació de la adversidad, de la fragilidad y de la fuerza que encontraron el uno en el otro. Así que si les gusta el drama, la pasión y las historias de amor que parecen sacadas de una película, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, ya saben, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Que comience la magia. A ver, para quienes no estén al tanto de todos los detalles, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y su química en la serie Erkenci traspasó la pantalla chica para instalarse en nuestros corazones. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en una pareja icónica, y la conexión entre los actores era tan palpable que los rumores de un romance real comenzaron a volar casi de inmediato. Las miradas cómplices, los gestos tiernos, la energía que desbordaban en cada escena, todo apuntaba a que algo más que una amistad florecía entre bambalinas. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue solo química de actuación, un producto de la magia de la televisión, o algo más profundo que trascendió la ficción? Pues bien, Demet, en una entrevista reciente, nos ha dado una pista fascinante sobre la evolución de sus sentimientos por Can, y todo se remonta a un incidente que, aunque ella no ha detallado explícitamente, ha confesado que fue un punto de inflexión crucial, un catalizador que transformó su relación de una manera inimaginable. Imaginen la situación. Están trabajando juntos en un proyecto que los lanza al estrellato mundial, la presión mediática es enorme, las cámaras los siguen a cada paso, y sus vidas personales se vuelven objeto de escrutinio constante. En medio de esa vorágine de fama, de éxito avasallador y de la exigencia de mantener una imagen pública impecable, de repente ocurre algo. Algo que los pone a prueba, que saca a la luz su lado más vulnerable, que los obliga a confrontar realidades que van más allá del guión y los flashes. Demet ha sido muy reservada sobre los detalles de este incidente, y precisamente esa reserva es lo que lo hace tan intrigante, ¿verdad? No sabemos si fue algo relacionado con su trabajo, un susto que los dejó sin aliento, una preocupación por la salud de alguno de ellos, o quizás algo más personal e íntimo que sacudió los cimientos de su conexión. Pero lo que sí sabemos, y es lo que ella ha querido compartir con el mundo, es el profundo y transformador efecto que tuvo en su relación con Can. Ella dice con una emoción palpable en la voz, que fue ese momento, ese punto de quiebre, el que hizo que su amor, si es que ya existía algo latente, creciera de una manera exponencial, se profundizara de forma insospechada, y se solidificara hasta convertirse en algo inquebrantable. Piensen en lo poderoso que es ese tipo de revelación. No es solo decir, nos enamoramos. Es ir mucho más allá. Es confesar con una honestidad conmovedora, que en un momento de extrema vulnerabilidad, de quizás miedo o de un desafío que los hizo tambalear, encontraron el uno en el otro un refugio seguro, una fortaleza inquebrantable, y esa experiencia compartida, esa dependencia mutua en la adversidad, hizo que su amor floreciera de una forma que jamás habrían imaginado. Es como si las capas superficiales de la atracción superficial, la admiración por el talento o la euforia del éxito se hubieran desprendido para dejar al descubierto una conexión mucho más auténtica, más profunda y verdaderamente humana. En esos momentos difíciles, es cuando realmente conocemos a las personas, ¿no creen? Es cuando vemos su verdadera esencia, su capacidad de empatía genuina, su apoyo incondicional que no pide nada a cambio. Y parece que Demet encontró en Can esas cualidades esenciales, esa roca sólida en medio de la tormenta, y viceversa. Esa comprensión tácita, ese saber que el otro está ahí, pase lo que pase, es lo que construye lazos irrompibles. La forma en que Demet describe este proceso es verdaderamente cautivadora y nos permite vislumbrar la profundidad de sus sentimientos. Habla de cómo tras ese evento, la forma en que veía a Can cambió radicalmente. Pasó de verlo simplemente como el coprotagonista carismático y talentoso que la deslumbraba en el set, a ser alguien a quien deseaba proteger, a quien admiraba profundamente por su temple y su fortaleza ante la adversidad, a quien veía como un verdadero compañero de vida, no solo en lo profesional, sino en un sentido mucho más amplio y trascendente.
Es esa transformación, esa metamorfosis en la percepción del otro, lo que nos hace reflexionar sobre lo complejo, lo impredecible y a la vez, lo hermoso que puede ser el amor. No siempre llega de golpe, perfectamente formado y sin fisuras, como en los cuentos de hadas. A veces el amor es un proceso gradual, un camino de descubrimiento mutuo, de crecimiento conjunto, de fortalecimiento compartido frente a las inevitables pruebas que la vida nos presenta. Y es aquí donde podemos hacer una pequeña pausa para reflexionar sobre la dinámica tan especial que existía entre ellos, incluso antes de que supieran que algo más profundo estaba germinando. Durante el rodaje de Erkencicus, su química era innegable, un torbellino de emociones que contagiaba a la audiencia. En las redes sociales éramos testigos de sus interacciones, de sus miradas cargadas de significado, de sus sonrisas que parecían revelar secretos. Era fácil, para nosotros los fans y para quienes los rodeaban, imaginar que algo más que una amistad estaba sucediendo. Sin embargo, la vida real, y más aún la de dos figuras públicas en el ojo del huracán mediático, rara vez es tan sencilla como un guión preestablecido. Deben haber existido presiones internas y externas, desafíos inesperados, momentos de duda e incertidumbre. Y es precisamente en esos momentos cruciales, en esas encrucijadas de la vida, cuando se forjan las relaciones verdaderamente sólidas, las que están destinadas a perdurar. El incidente al que se refiere Demet, sea cual sea su naturaleza, debió ser un catalizador potentísimo que les permitió trascender la imagen pública, el brillo de la fama, y conectar a un nivel mucho más humano, más vulnerable y auténtico. Es fascinante observar cómo un evento aparentemente negativo, una crisis, una dificultad, puede tener un resultado tan positivo y enriquecedor en una relación. A veces las crisis son precisamente lo que nos obliga a reevaluar nuestras prioridades, a dejar a un lado lo superficial y a apreciar lo que realmente importa en la vida. Son esas pruebas las que nos permiten darnos cuenta de quiénes son las personas que realmente están a nuestro lado cuando las cosas se ponen difíciles, quiénes son esos pilares que nos sostienen. Para Demet parece que ese incidente actuó como un espejo que reflejó la fortaleza inquebrantable de su conexión con Can, que magnificó esos sentimientos que quizás ya estaban ahí, latentes, esperando el momento adecuado para aflorar con toda su fuerza. Y aquí quiero detenerme un momento para pensar en el impacto que esta revelación tiene para nosotros, los fans, para quienes seguimos sus carreras con tanta pasión. Nos encanta pensar en historias de amor que superan obstáculos, que no son perfectas o idílicas desde el principio, sino que son reales, terrenales, y que demuestran que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay seres humanos con emociones complejas, con miedos, con fragilidades, pero sobre todo con una capacidad inmensa de amar y de ser amados. La revelación de Demet nos brinda esa esperanza, nos recuerda que el amor verdadero, ese amor que perdura y que se fortalece con el tiempo, a menudo se construye sobre cimientos sólidos de apoyo mutuo, de comprensión profunda y de un cariño que va mucho más allá de lo superficial o lo aparente. No sabemos exactamente cuál fue ese incidente. Y quizás, honestamente, no sea necesario conocer todos los detalles escabrosos para comprender la esencia de su mensaje, la profunda verdad que encierra. Lo verdaderamente importante es el resultado, un amor que se fortaleció, que creció de manera espectacular a partir de una prueba, de una experiencia que los hizo más unidos. Es una lección valiosa para todos nosotros, aplicable a nuestras propias vidas. Cuando enfrentamos dificultades, cuando nos encontramos en medio de una tormenta, es fundamental recordar que esas experiencias, por dolorosas o difíciles que sean, pueden traernos un crecimiento personal incalculable y sobre todo, pueden fortalecer las relaciones que más valoramos en nuestro camino. Y si tienes a alguien a tu lado que te apoya incondicionalmente, que te entiende sin necesidad de palabras, que te hace sentir seguro y amado en medio de la adversidad, eso es un tesoro incalculable que debes proteger con todas tus fuerzas. Imagino a Demet y Can viviendo ese momento crucial, quizás con una profunda preocupación, con una incertidumbre que les robaba el aliento, y luego, al superarlo juntos, mirándose el uno al otro y dándose cuenta, en esa mirada cómplice y llena de alivio, de la profundidad insondable de lo que sentían. Es esa mirada de estamos juntos en esto y saldremos adelante, esa conexión que trasciende las palabras, la que, creo yo, selló su amor de una manera que ninguna otra cosa podría haber logrado. Es la vulnerabilidad compartida, esa entrega total del uno al otro en un momento de debilidad, la que crea la intimidad más profunda y duradera. Y cuando esa vulnerabilidad es respondida con fuerza, con apoyo incondicional, con un amor que protege y reconforta, la conexión se vuelve prácticamente indestructible. Podríamos especular infinitamente sobre qué fue ese incidente.
¿Fue un accidente de coche leve que los dejó conmocionados? ¿Una enfermedad repentina de algún familiar cercano que los obligó a estar unidos? ¿Un problema de salud de alguno de ellos que generó preocupación y estrés? O tal vez algo relacionado con la abrumadora presión de ser tan famosos tan rápido, con los haters en línea, con los rumores constantes que amenazaban con erosionar su paz. Lo que sí es seguro, y en esto Demet es enfática, es que fue algo lo suficientemente significativo como para que ella lo recuerde y lo cite como un punto de inflexión innegable en su relación con Khan, un momento que marcó un antes y un después. Y es ahí, en la imperfección, en la superación de las dificultades, donde reside la verdadera magia de estas historias. No son relatos perfectos, no son sacados de un cuento de hadas donde todo es color de rosa desde el primer instante. Son historias de personas reales enfrentando desafíos reales, cometiendo errores, pero sobre todo, encontrando el amor y la fortaleza en medio de esas realidades. La forma en que Demet ha hablado de esto sugiere un respeto profundo, una admiración sincera por la persona que Khan es, y un amor que se ha ganado a pulso, que se ha cultivado con esmero, y que, sobre todo, se ha probado y ha salido victorioso. En el vertiginoso mundo del espectáculo, donde todo parece tan efímero, tan superficial en ocasiones, escuchar estas historias de conexiones genuinas y de amores que se fortalecen y se pulen con las adversidades es realmente inspirador. Nos recuerda que incluso en el ojo del huracán mediático, en medio del caos y la vorágine, las emociones humanas más básicas y poderosas, como el amor, la amistad inquebrantable y el apoyo mutuo, pueden florecer y echar raíces profundas. Así que, en resumen, la bella y talentosa Demet Özdemir nos ha regalado una pequeña joya de información, un secreto a voces que hoy se desvela con toda su fuerza. Su amor por Can Yaman no fue solo una chispa inicial que surgió de la química en pantalla, sino que fue un sentimiento que creció de manera exponencial. Se profundizó hasta las entrañas y se hizo más fuerte y resiliente tras un incidente que, aunque no conocemos los detalles específicos, sin duda puso a prueba su conexión y reveló la fortaleza inquebrantable de sus sentimientos. Fue en esos momentos de fragilidad compartida, en esas pruebas de fuego, que descubrieron la magnitud de su amor, convirtiendo una experiencia potencialmente negativa en un cimiento sólido y eterno para su relación. Y bueno, mis queridos espectadores, eso es todo por hoy en nuestro espacio de chismes y revelaciones. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la historia de Demet y Khan, y que se lleven consigo la reflexión sobre la fuerza transformadora del amor en la adversidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que las dificultades son las que realmente fortalecen el amor? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar donde un momento difícil hizo crecer y consolidar su relación? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan fascinantes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, emotivo y les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta para apoyar el canal y animarnos a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos a quienes también les encanten estas historias de amor, drama y celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de todas nuestras próximas exclusivas, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos, más historias conmovedoras y mucho más entretenimiento de primera. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.